Bueno, hermanos, en esta linda mañana es un placer para mí estar con ustedes y escuchar también, ¿verdad?, los pedidos de oración. También nosotros vamos a estar orando aquí en nuestro hogar. Y esta mañana vamos a comenzar una pequeña oración. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Padre nuestro, una vez más, venimos ante su presencia para alabar y glorificar su nombre, para suplicar que su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros y sus santos ángeles nos protejan. Úsame solamente como un instrumento para honra y gloria a su nombre. Toca nuestros corazones y ayúdenos, prepárenos para su pronto regreso. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Dios. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos al libro de San Mateo, capítulo 24. Y bien sabemos que los judíos estaban orgullosos de su templo, ¿verdad? Del templo, porque era una gran maravilla. En el desierto todas las gentes comenta que sus paredes eran de mármol y sus columnas sus capiteles, ¿verdad? De oro, de plata también. Y cuando le pegaba el sol, él brillaba. Entonces era una hermosura. Y es más, Jerusalén estaba rodeado de una muralla también. Pero la palabra de Dios dice, y cuando Jesús salió, Mateo 24:1, cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Y Jesús les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mm. Cuando Jesús dijo estas palabras, los discípulos se quedaron admirados. Y entonces en el versículo 3 dice, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Por qué? Porque ellos creyeron que cuando la destrucción de Jerusalén, lo que Cristo acaba de decir, ellos creían que era el fin del mundo. Y ellos preguntaron tanto como para ellos y para nosotros. Y es por el cual creemos o creo que Mateo 24:3 tiene un doble cumplimiento. Y notamos aquí que lo primero que Jesús les dijo a ellos, Jesús respondiendo, Jesús les dijo, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando Jesús dijo que oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Cuando esto se aplica o cuando esto dice que aún no es el fin, pero en un día de estas semanas analizamos también que el fin comenzamos a vivir del año de 1844. Bueno, la profecía lo marca 1798, 1798. Pero cuando Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, nosotros sabemos como adventistas que fue en 1844 y el ángel le había preguntado que cuándo se iban a cumplir estas cosas. Y el ángel le dijo que hasta en el tiempo, anda Daniel, sella las palabras porque el tiempo es hasta el fin. Entonces, de ese periodo comenzamos a vivir el tiempo del fin. Y dice nuevamente, dice, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque aún es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, eran los rumores de guerra antes de 1798. Pero aquí está hablando, dice la palabra de Dios también, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Y analizando, queridos hermanos, la historia, que cuando se levantó nación contra nación, la Primera Guerra Mundial fue en el año de 1914, es decir, después de 1844. ¿Por qué? Porque comenzamos a vivir el tiempo del fin.
Y creo que la Segunda Guerra Mundial fue en 1938. Y todo esto, dice el Señor, será principio de dolores. Jesús dio otras señales también de acerca de su venida en el mismo libro de San Mateo, capítulo 24 y capítulo 38 y 39. Y dice así, del 37 dice, y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Queridos hermanos, Jesús dijo que como en los días de Noé, ¿qué estaban haciendo esa gente? Dice la palabra de Dios que estaban comiendo y estaban bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos está diciendo que estaban casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Ese casamiento, hermano, no está hablando del casamiento normal, sino del casamiento que hoy nosotros estamos viendo, hombre con hombre y mujer con mujer. Hermanos, ahora nosotros vemos a nuestro alrededor que estamos viviendo como en los días de Noé. ¿Cómo estaba la situación en los días de Noé? Había llegado igual que hoy nosotros a nuestros propios ojos están viendo. Es por el cual nosotros tenemos que entregar todo nuestro ser al Señor para que nosotros podamos ser preparados por el Señor y así poder estar en pie cuando Él venga. En los días de Noé dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6 y 6:1 en adelante y dice, y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, cuando los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, noten, aquí hay algo, hermanos, que he notado, que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Veo que ahí y el versículo siguiente que dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hermanos, lo que llenó la copa de la ira de Dios es que los hijos de Dios se empezaron a unir con las hijas de los hombres. En el libro de Romanos dice que los hijos de Dios son aquellos que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces, cuando los hijos de Dios que temen a Dios eligieron mujeres que no temen a Dios, que no tienen el Espíritu Santo, entonces dijo Dios, hasta aquí ha llegado. Entonces, y el versículo 4 dice, habían gigantes en la tierra en aquellos días, también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Es decir, esos hombres no se doblegaban. El mal, ellos se fortaleció más en ellos. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Es decir, el hombre ya no pensaba en Dios, el hombre de continuo solamente era en hacer mal, eran inventores de la maldad. Hermanos, hoy en día, ¿qué cosas no vemos? Lo que los senados han aprobado ya acerca de los casamientos y eso se ha hecho mundialmente, hermanos, y muy pronto nosotros estaremos viendo las calamidades que se desatarán una tras otra y nosotros necesitamos estar dentro del arca. Es por el cual el llamado hoy que nosotros aceptemos al Señor y le entreguemos todo nuestro ser. Y dice la palabra de Dios, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pensó en su corazón.
el Señor se entristeció, le dolió su corazón, se puso triste porque el hombre se estaba destruyendo a sí mismo. Y entonces sí dijo el Señor, dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Hermanos, que tú y yo seamos como Noé. Dios, nosotros como padres, como madres, tenemos una gran responsabilidad en el hogar. Dios le habló a Noé y le dijo, porque a ti he hallado justo en esta generación. Y Dios le dio las indicaciones a, a Noé. Dios le habló a Noé, pero la familia de Noé entró en el arca. Tú y yo somos un medio por el cual nuestras familias pueden ser salvos también. Nosotros como padres debemos ir al frente del hogar para que nuestro Dios trabaje en nuestras familias. Queridos hermanos, las señales están viendo, que el, el mundo, tanto el mundo en el mundo, se está preparando para el regreso de nuestro Dios, porque ellos se están uniendo en confederaciones para unirse en la guerra contra nuestro gran Dios. Y nosotros necesitamos unirnos al ejército de Cristo también para poder estar en pie en el día cuando Él venga. Las señales se están viendo, hermanos. También quisiera que vayamos al libro de Segunda de Tesalonicenses, su capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 8. Lo interesante es que lo que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Y dice la palabra del Señor, y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Queridos hermanos, los que se van a perder no es porque el Señor quiere, sino porque no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Entonces no es porque no se van a perder porque van a ser engañados, sino porque rechazaron la verdad. Hay un peligro, hermano, en que nosotros rechacemos la verdad. El Señor nos quiere salvar. Él está haciendo hasta lo imposible para salvarnos. El siguiente texto dice, por esta causa y por causa de estos, Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Antes se complacieron en la injusticia. Queridos hermanos, el mundo está rechazando la palabra de Dios, pero no seamos como el mundo, sino aceptemos la palabra de Dios, que Él quiere y Él está preparando un pueblo para recibirle. Quisiera también que nosotros podamos seguir de cerca al Señor Jesús, para que así que nuestra fe no esté fundado en milagros, hermanos, porque el Señor dice en su palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que nosotros nos va a preparar es la palabra de Dios. Queridos hermanos, tenemos que prepararnos y escudriñar la palabra del Señor. Preparémonos para su pronto regreso. El Señor está a las puertas. Todas las señales están ocurriendo ya. Todo lo estamos viendo. ¿Cuántos de los apóstoles no quisieron vivir nuestros días? Pero a nosotros nos ha dado esa oportunidad. Así es que tenemos que predicar el evangelio, hermanos. Tenemos que predicarlo. Hay un pueblo que necesita prepararse y el Señor lo está preparando. Queridos hermanos, esta es
mi corta reflexión esta mañana y que Dios pueda bendecir su palabra. Vamos a orar y vamos a terminar. Oremos. Cariñoso y amantísimo Padre y nuestro buen Dios, que su morada es en las alturas de los cielos. Alabado y glorificado y bendecido sea su nombre. Padre Santo, reconocemos que las señales que usted nos dijo ya están, ya los estamos viendo. Y también recordamos que su palabra dice que, como Pablo dice, que acerca de los tiempos y las sazones no tenemos necesidad de que usted nos haya escrito, porque nosotros sabemos bien que su día vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, destrucción vendrá repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Padre Santo, pero usted dijo que nosotros no somos hijos de las tinieblas, sino somos de la luz, porque su palabra dice lámparas a nuestros pies, su palabra y lumbrera nuestro camino. Queremos pedirle que su Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, que nos alerte, Padre Santo, que nos alumbre a través de su santa palabra. Denos el deseo de querer estudiar su palabra, Padre Santo, que su palabra se produzca, que se lleve a cabo en nuestras vidas. Reclamamos esa promesa que dice Filipenses 2:13. Ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que nosotros queramos buscarle cada mañana, Padre Santo, a través de la oración y el estudio de su palabra y también de la testificación. Bendiga a cada hermano, a cada hermana que está por este medio, Padre Santo. Las peticiones por aquellos muchachos, Padre Santo, jóvenes, por favor, tóquele sus mentes, sus corazones, y que ellos también despierten esa necesidad de querer prepararse, de querer poner sus vidas también ante usted para que usted sea el que nos enseñe y nos prepare para estar listo para entrar a esa guerra, Padre Santo, y así poder estar en pie y poder decir, este es nuestro Dios que le hemos esperado. Padre Santo, por favor, despiértenos para que nosotros podamos alumbrar en este mundo para honra y gloria de usted. Le suplicamos de su bendición en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Dios. Amén.